Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que comparto cada tarde con los abogados de Gallardo Law Firm. Y hoy tenemos una invitada especial. Tenemos a Naya Cruz Fonseca, una joven cubana que fue víctima de estafa con este tema del parol humanitario. Yo titulo el live porque así fue, ¿no? Pagó por adelantar su parol humanitario y terminó en una cárcel federal. Gracias a Dios está aquí para, bueno, y gracias al trabajo de los abogados de Gallardo Law Firm, está aquí para contarnos su historia. Naya, te agradezco infinitamente que estés con nosotros porque además te he molestado hoy hasta el cansancio, te tuve en la radio, te tuve en la televisión y ahora te tengo aquí en las redes, pero es muy importante porque lo hemos dicho tantas veces y la gente a veces no aprende de la experiencia ajena, pues por eso los traigo en primera persona para que ella se los cuente. Bueno, primero, muy buenas tardes, Naya, bienvenida. Buenas tardes, Mario, gracias. Buenas tardes, Ismael. Y por favor, cuéntanos cómo fue este proceso, cómo fue, es decir, desde que saliste de Cuba, cómo fue todo esto, cómo terminaste en una cárcel. Cuéntanos, por favor. Bueno, como todo el mundo sabe ya, mi novio me puso el parol desde aquí de los Estados Unidos, él mismo, en la página de UCI en enero. Estuvimos esperando 6 meses y como no llegaba, bueno, decidimos adelantar el proceso mediante una supuesta abogada en internet. Y bueno, esta abogada dijo que ella se iba a encargar de hacer todo el proceso. Yo no tuve que hacer nada en la página de CBP, en la aplicación de CBP One. Ella se encargaba de todo, solamente había que enviarle mis datos y ya. Al salir del aeropuerto de Holguín no hubo ningún problema, incluso antes de hacer el check-in me quitaron mi autorización de viaje y la revisaron y todo, se suponía que todo estaba bien. El problema fue al llegar a Estados Unidos, en emigración a Estados Unidos. Que fue, si llegaste a Estados Unidos y cómo fue la situación. Bueno, al llegar a emigración a Estados Unidos, eh, enseñé el papel y me dijeron, no, parol, bueno, los de parol para otra oficina y nos llevaron a todos para una oficina aparte y empezaron a procesar nuestros datos. Me tomaron las huellas, pero al poner mi número a alguien en la computadora no salía nada en el sistema. Y me dejaron ahí al final y empezaron a pasar a los demás y a mí me dejaron ahí esperando. Qué triste. Y ya luego me explicaron que mi papel era fraudulento y me hicieron un interrogatorio y me tuvieron detenida en el aeropuerto hasta por la noche. Y gracias a Dios que tú sabías inglés y te pudiste defender un poco ahí, entender también lo que estaban hablando los oficiales, porque si no, imagínense usted, acaba de llegar a un país que usted no conoce, con unos oficiales que usted no tiene ni idea, y de pronto te enteras de que tus papeles son falsos y que te van a detener. Entonces, terrible. Tú me contaste que en ese momento, en el interrogatorio, hubo una pregunta que fue la que te salvó. La pregunta decisiva al final del interrogatorio fue, ¿usted tiene miedo de regresar a su país de origen? Esa fue la pregunta que detuvo mi deportación automática, que cambió mi vida. Exacto, porque conozco otros casos de personas que le ha sucedido lo mismo y están hoy en Cuba, están en Venezuela, están en Nicaragua, los han deportado de inmediato. Y a partir de ahí te llevan entonces a una prisión federal. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste? Ay, horrible, horrible. Me sentí yo una asesina, no sé. Cuando estaba en la celda porque en el aeropuerto me metieron en una celda, me sacaban eventualmente para hacerme preguntas en el interrogatorio, para que firmara, etcétera, y me volvían a entrar. Y cuando vi a un policía parado con las esposas y con los grilletes en la mano, ahí empecé yo, me rajé en grito, llorar de una manera desconsolada. Y me decían, tranquila, no te preocupes, esto es parte del protocolo, es un proceso para que puedas ver al juez de migración, te vamos a llevar para una cárcel federal. Cuando me dijeron, una cárcel. Ay. Y para allá me llevaron, ahí estuve 2 noches en una cárcel federal, horrible, horrible. Entre delincuentes. Entre delincuentes había una loca con frente a mi celda, gracias a Dios estaba en celdas apartes, cada persona en una celda, y había una loca frente de mi celda que se daba golpes contra la celda y gritaba cosas raras. Qué miedo, pasé los 2 días enteros llorando desconsoladamente. Y de ahí te llevan a un centro migratorio a esperar a ver si te deportan o no.
¿no? Sí, eso fue una historia graciosa porque me dijo una oficial, no, tú te vas hoy. Y yo feliz creí, no, chao, me van a soltar, me voy. Y me sacaron de la celda y me llevaron para otra, me devolvieron mi ropa y todo. Y yo feliz, no, ya me voy. Cuando vi que me sacaron de la celda y habían otros oficiales que también con esposas y grilletes que me iban a esposar de nuevo, yo, ¿qué pasó? Qué feo. Y ahí entonces me llevaron para el centro de migrantes. Que ya eso no era más bien una cárcel, ya estaba más suave. Ya, y ahí estuviste durante 2 meses. 2 largos meses. 2 meses. Abogado, bueno, hay alguien por aquí, Ann Rodríguez, dice, ¿esa autorización de viaje te llegó por correo de USCIS? Evidentemente no, le llegó por un correo falso. Es decir, todo esto, y es lo que hemos dicho una y otra vez, hay mucha de esta gente que cobran y lo que hacen es que te envían documentos falsos. Yo no sé si están de acuerdo con el aeropuerto de Cuba y no sé cómo fue, porque por ejemplo, a ella la dejaron salir de Cuba y llegar aquí a Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos fue que los oficiales de inmigración dijeron, todo esto es falso. Entonces, uh-huh. El correo sí llegó a mi cuenta de Gmail como si fuera de UCI. Sí, tenía el logotipo, todo. Sí, aparentemente parecía de UCI. Pero era de .gov del gobierno, era arroba USCIS.gov. No recuerdo. En el aeropuerto ellos lo revisaron, pero yo no. Yo he visto correos supuestamente de UCIS que no son de UCIS. Te ponen UCIS parol humanitario arroba gmail.com. Eso no es de UCIS, aunque tenga el logo de UCIS. Es decir, abogado, por favor, explíquenos por qué fue tan difícil este caso y por qué demoró tanto tiempo ella ahí en este centro de inmigración. Bueno, el primer obstáculo que tuvimos en este caso, que es cuando una persona es acusada de fraude a la entrada a los Estados Unidos, esto es una prohibición para que esa persona pueda obtener asilo y también una prohibición para que la persona salga del centro de detención. Es decir, cuando tú estás acusado de fraude, tú eres sujeto a detención mandatoria durante el proceso tuyo de inmigración. Entonces, también iba a ser una prohibición para que ella pudiese hacer asilo, aplicar al asilo y ganar un caso de asilo. Solo podía aplicar a un withholding o removal. Entonces, nada, ese fue el primer obstáculo que tuvimos que vencer, ya que tuvimos que lograr desestimar el cargo de fraude, que se logró desestimar el cargo de fraude después de 2 audiencias, después de someter varias evidencias, de enviar mociones y brief al juez. Tuve 2 audiencias en la cual la segunda logré desestimar el cargo de fraude, que bueno, fue lo que abrió la puerta a que entonces pudiese solicitar a los oficiales de detención que liberaran a Naya, ya que ella no tiene un cargo de fraude y no estaba sujeta a detención mandatoria. Pero al ella ser un arriving alien y haber ganado un miedo creíble como lo ganó, solamente un oficial de deportación es quien puede dar la liberación bajo la autoridad de parol. Ella no tiene derecho ni a fianza por un juez, ni a fianza por un oficial de deportación. Entonces tuvimos que usar argumentos bien persuasivos. Fueron 3 solicitudes de liberación que se hicieron, en la cual finalmente logramos que Naya saliera después de muchas conversaciones, incluyendo supervisores desde el centro de detención. Pandorita pregunta, ¿cómo no hizo CBP? ¿No escaneó la cara y el pasaporte? No, no lo hizo. Ella le llegó un correo electrónico ya con su permiso de viaje. Entonces ella cogió y viajó pensando que era así, que era así de fácil. La supuesta abogada fue la que supuestamente hizo todo eso, valga la redundancia. Ella me pidió la foto de pasaporte y foto mía de frente porque ella iba a hacer todo eso. Imposible, porque no, eso tiene que ser en persona. Era imposible. Pero bueno, Naya, por favor, tu mensaje para todos los que están esperando el paro humanitario y los que constantemente siguen en estos procesos. Yo he hablado con personas en Cuba que los han regresado por este mismo tipo de prácticas. Por supuesto, están en Cuba y no quieren hablar, pero por favor, tú que fuiste víctima de todo esto y has pasado 2 de los peores meses de tu vida, por favor. Bueno, sinceramente, de corazón, yo le digo a todo el mundo que la paciencia es una virtud que hay que saber aprovechar.
y fundamentarla, porque no se apresuren, todo tiene su tiempo, las cosas tienen su tiempo, cada proceso, no intenten acelerar ningún proceso migratorio, por favor, sigan todos los pasos debidos como van, no, llévense por mí, mi amarga experiencia, o sea, que les sirva de espejo, mírense en este espejo y no, por favor, no hagan nada de eso. Gracias, Naya. Gracias, mil. Gracias por tu testimonio. Un abrazo fuerte y bueno, adelante. Ahora a estudiar y a trabajar, a echar para adelante en este país. Seguro que sí, Mario. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias a ti. Bueno, pues vamos entonces a las preguntas. Vamos a las preguntas. Soy cubano de Puerto Padre, esperando desde el día 11 de enero con mucha esperanza. Igual mi hermano está desde el 11 de enero, estamos en lo mismo. Dice, gracias por darnos información actualizada. Vivo en Serbia, dice Corazón Vikingo. Mi novia, que es serbia, y yo vamos a México a presentarnos por CBP One. No estamos casados y no podemos hacerlo por falta de documentos. ¿Hay riesgo de que la deporten? Técnicamente por CBP One puede entrar todo el mundo. No importa de la localización que sea. No hay ningún tipo de prohibición en estos momentos. Acabo de hablar hoy, abogado, a propósito con una dominicana que entró por CBP One con sus niños y me preguntaba, bueno, ¿y ahora cuál es la manera que tengo para regularizarme? ¿Casarme es la única manera? Me preguntaba ella. En el caso de los dominicanos y de todas las personas que no sean cubanos y que no tengan programa de ajuste de todas las nacionalidades, la petición familiar es una de las opciones más rápidas, también bajo empleo. También si usted es víctima de un crimen, usted puede regularizar su estatus en los Estados Unidos. Otra de las opciones es, por supuesto, el asilo. Si usted va a hacer un asilo basado en política, en membresía en un grupo social particular, en religión, en nacionalidad, en raza, usted puede hacer un asilo. Hay nacionalidades que son más difíciles que otras para hacer asilo. Habría que investigar específicamente los casos individuales e independientes, pero prácticamente esas son las vías por las cuales usted pudiese regularizar, las vías más comunes y más frecuentes por las cuales una persona de otra nacionalidad que no sea los cubanos puede regularizarse. Harold Adán, yo inicié mi proceso de Comar en Tapachula, estoy ahora en Ciudad de México. El proceso que inicié en Tapachula me sirve aquí en el DF, tengo que empezar uno de cero. El proceso que comenzaste en Tapachula te sirve porque tú estás pidiendo refugio, estás pidiendo asilo en México. No obstante a eso, y lo que le comentaba a muchas de las personas es que en el sur del país donde están esta gente tratando de deportar y meter miedo a los migrantes para que no lleguen. En el centro y en el norte del país no hemos visto que esto se esté dando. Hasta el momento lo que sabemos es que desde México se puede viajar sin problemas, de Ciudad de México se puede viajar sin problemas a la frontera cuando tienes la cita de CBP One aprobada. Esto lo he dicho en los últimos live de toda la semana. Ayer alguien me llamaba a las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana para preguntarme esto. No me llame a las 2 y media de la mañana, no le voy a contestar el teléfono. Aclarado. Hola Mario, tengo una prima que tiene parol desde el día 3 de marzo y va a la entrevista de visa a Guyana. Si es aprobada y le llega el parol, ¿también hay algo que influya? No entiendo. No entiendo qué quiere decir. Tal vez. El 3 de marzo y va a entrevista a Guyana. Yo no entiendo eso, Tita. Ya, me imagino que tal vez va a Guyana a la entrevista. Tiene una entrevista de visa, tal vez para visa de turismo y tiene parol. Es lo que está preguntando, si tiene algo que ver uno con el otro. Todo depende. Recordar que si lo que viene es por una visa de turismo a Guyana, si lo que está pidiendo en Guyana, estas visas de turismo son muy sensibles, cualquier indicio de que usted tiene intención de quedarse en los Estados Unidos o de trabajar en los Estados Unidos, usted puede ser denegado. Y si tienes un parol y eres cubano, todo el mundo, la mayoría de las personas va a asumir que te vas a quedar en los Estados Unidos. Entonces, no hay nada que te diga que no puedes hacerlo, pero es un riesgo hacerlo, siempre. Exacto. Tengo a Yudmila, dice que su hijo entró a Estados Unidos por CBP One, solo le dieron 3 meses para la fecha de corte. ¿Qué tendría que hacer él y qué significa esto? Bueno, Yudmila, esto significa que tu hijo lo pusieron en proceso de deportación para el cual él tiene que defender su caso frente a un juez. Si eres cubano y él entró por CBP One, de hecho, debe tener o una I-94 o un parol. Cualquiera de las dos sirve para aplicar a ley de ajuste cubano. Ahora, desafortunadamente, tú no puedes aplicar aún porque no tiene el tiempo, pero
que debe hacer es una moción para terminar esa corte. Al estar tan cerca, yo les recomiendo que también, si no puede cerrar la corte por papel, contrate un abogado para que vaya con el abogado a la corte y haga la moción oral frente al juez. Si no contrata abogado, de igual forma tiene que ir a la corte, porque si tiene parol o I-94 o lo que sea que tenga y no va a la corte, le van a dar una carta de deportación. Ojo con eso, que vaya a la corte. Porfa, ¿por qué no se puede hacer 2 aplicaciones de residencia? No entiendo qué me quieres decir. Yo tampoco entiendo. Pero bueno, me imagino que si haces una aplicación de residencia, esa ya es tu aplicación de residencia, ¿no? ¿Para qué vas a hacer otra? Entonces, yo presenté hace mucho, nunca me dieron respuesta de mi residencia. ¿Puedo volver a hacerla? Esta es la misma persona que estaba haciendo la pregunta. Bueno, lo normal es que si presentaste y no te han dado respuesta nunca, es hacer una solicitud o una reclamación oficial a USCIS de que está fuera del tiempo de procesamiento. Hay que ver, pero la solución no es hacer una segunda aplicación, es hacer una reclamación a USCIS. Exacto. Diana, ¿qué preguntas te hacen cuando vas a la cita? Te preguntan quién eres tú, de dónde vienes, por qué vienes a Estados Unidos y para dónde vas. Es todo lo que te preguntan. Es decir, no están haciendo entrevistas de miedo creíble en las citas de CBP-1. A quienes cruzan la frontera de manera ilegal, cruzan el río, a esas personas sí le están haciendo entrevistas de miedo creíble y en muchos casos las están negando. Entonces, lo que hemos dicho muchas veces, primero, usted debe prepararse para su entrevista de miedo creíble si usted cruza el río de manera ilegal. Segundo, si pierde la entrevista de miedo creíble, tiene una segunda oportunidad frente a un juez de defender su miedo creíble. Puede contratar un abogado que lo asesore, que lo oriente, que lo represente ante el juez y que lo prepare, por supuesto. Bueno, gracias a todos. Vamos a ver por acá el que ha sido citado por la seguridad del Estado de Cuba pasa el miedo creíble sin tener cita. ¿Puede pasar por la frontera? No. Eso no es así. Ser citado por la seguridad del Estado es un elemento para hacer tu miedo creíble, evidentemente, porque tienes miedo por esa cita. Pero, es decir, te van a preguntar mucho más y no es que puedas pasar como perro por tu casa, ¿no? Tienes que hacer una entrevista de miedo creíble. Es un caso que salió mal, pero yo te aseguro que si hay cientos que han pagado y están aquí, bueno, Junior, eso de cientos lo dices tú, o sea, no tienes prueba de eso. Y además, lo que hemos dicho muchas veces, no es solamente que hayas podido entrar, esas investigaciones están y cuando caigan esa gente corrupta, van a salir todos esos nombres. Y cuando se vayan a ser residentes, le van a decir, no, usted cometió un fraude. Y cuando se vayan a ser ciudadanos, les puede pasar lo mismo. Entonces, es vivir con una espada de Damocles sobre usted. Mario, con un parol 212 de 5, ¿se puede aplicar a la residencia? ¿Con un parol 212 de 5? Sí, claro, por supuesto, ese es el parol humanitario. Estoy en Nicaragua, tengo 17 años. Necesito saber si mi mamá desde aquí puede darle a otra persona el permiso a mi tutor legal para poder viajar y si me aconseja subir para México para la CBP. Damián, querido, lo primero es que yo no te puedo aconsejar cruzar las fronteras de manera ilegal porque estaría cometiendo un delito. Entonces, eso nunca te lo voy a aconsejar. Ahora, la CBP se hace en el centro y en el norte de México. El tema de mamá, si mamá te puede hacer ese papel, no lo sé si está en Nicaragua. No sé cómo sería ese papel estando en Nicaragua, que no es tu país, si eres cubano. Exacto, ahí son leyes de otras jurisdicciones que no sabemos cómo funcionan. Noemí, yo soy del 4 de febrero y no pude más en Cuba y salí de Cuba el 15 de septiembre y nada en mi parola. Estoy esperando cita en Ciudad de México. Felicidades, a lo mejor te llega ahí. Conozco, ¿quién fue el otro día? El otro día me llamó alguien, es que me llaman tanta gente. Me llamó alguien para contarme. Ya me acordé. Me llamó alguien que es el jefe de un grupo de estos de parol no, de CBP en México, y el jefe de todo el grupo le llegó el parol humanitario y quería dejar a todo el mundo de irse con su parol humanitario y los demás, no, quédate con nosotros. Bueno, dice Sidney, ¿puedo pedir una visa para mi sobrina que está en Cuba y tiene 4 años? Sí. Ok. Estoy en Tapachula con mi familia compuesta por 9 personas, 5 adultos y 4 niños, entre ellos una niña de 11 años con un retardo psicomotor severo y epilepsia focal. ¿Podría pedir una visa humanitaria por las condiciones de la niña? Sí, definitivamente es algo que puedes intentar.
Ok, muchas gracias a México por ese super sticker. A ver, basta ya, se llama el perfil. Yudmila Leiva, mi hijo es cubano, entre Estados Unidos, este ya lo leímos. Vamos a seguir. Entonces sí hay fraude, claro que hay fraude, eso lo hemos dicho desde hace rato. ¿Por qué hay personas que pasan la frontera por el CBP-1 y le dan I-220A y a otros I-94A? Unos con parol y otros sin parol. Bueno, yo no he visto aún el primer caso de personas que han entrado por el CBP-1 y le hayan dado una I-220A, aunque no lo dudo, porque bueno, inmigración es totalmente discrecional en la forma de actuar. Sí te aseguro que si entraste por CBP-1 y te dejaron entrar y te inspeccionaron y te admitieron, no importa que te hayan dado una I-220A, tú tienes derecho a la ley de ajuste cubano, aunque no tenga los documentos necesarios, y el argumento se puede hacer en todas las cortes de Estados Unidos. Ok, yo conozco casos de cubanos que han entrado por la frontera y le han dado I-220A, pero porque, ser inmigrantes, porque tenían una orden de deportación. Y lo que han hecho es que le han dado una I-220A. Pero a la gente que no tiene orden de deportación, que no tiene ningún tipo de problema, normalmente lo que le dan es un paro. Ok, espero desde el 8 de enero, mis hijos confirmados el 5 de abril, mi mismo patrocinador, mi esposo 3 veces en semana nos comunicamos con USCIS y nada de respuesta a nuestro caso. Es lamentable. Créeme que tampoco Blas Núñez Neto me ha respondido. Llevo más de 15 días pidiéndole una entrevista y nada. Tengo un problema, soy de Cuba, estoy en Monterrey, no me deja pedir mi cita, ya borré mi registro, quise hacer otro, pero no me deja. Jaylan, no tienes más remedio que escribir al correo que tiene ahí, que te da CBP. Ellos tienen un correo para eso. ¿Qué aconsejan para los I-220A? ¿Aplicar asilo o esperar? Desde hace tiempo, en este espacio, desde hace mucho tiempo le hemos dicho aplique asilo. Mi hijo está esperando desde el 11 de enero. Si le llega, ¿puede seguir el proceso de reclamación de hermano a hermano aquí en Estados Unidos? Sí, sí, por supuesto. Tengo por acá, basta ya, dice Mario Abogado, soy cubano, vivo en México, tengo el pasaporte vencido. ¿Puedo aplicar al CBP-1 con el carnet de Cuba? Técnicamente tienes que tener un pasaporte válido para entrar a los Estados Unidos. Aunque a este punto, ya estando en México, tienes que usar todas las vías posibles. Exacto. Tiene Laurita, ¿se puede aplicar al CBP-1 con doble nacionalidad? Sí. ¿Cómo se pudiera pedir un parol a USCIS? Pregunta Luis Ángel Mayer. Bueno, el parol no se pide a USCIS, el parol se pide a ICE. Se pide basado en razones humanitarias o beneficio público. También se pide si hubo alguna inconsistencia o alguna violación de la ley de inmigración al momento que usted entró a los Estados Unidos y fue procesado. De esto hay muchísimos ejemplos. Balseros, personas que entraron con miedo creíble positivo y los dejaron salir con I-220A, personas con fianza, también personas que tienen razones humanitarias con problemas de salud, problemas de enfermedad, beneficio público, profesionales que tengan algún tipo de especialidad que sea beneficiosa para los Estados Unidos. Es decir, es un abanico de opciones que existe. Es importante evaluar cada caso independientemente y a ver de qué forma usted puede calificar, pero sí debe hacerlo y lo debe hacer frente a ICE. Mario, si a mi hermano le llega la nueva invitación de parol por la reclamación, ¿me llegará a mi mail, al suyo? ¿A dónde llega? Si ella es la peticionaria. Y ella está diciendo si le llega la invitación al programa de reunificación familiar cubano. O al email de la persona que lo hizo, que es el peticionario, en este caso. Exacto. Entré por CBP-1 con I-94 de 2 años. Ya apliqué para mi permiso de trabajo y me lo aceptaron. Ya me hicieron las huellas y la foto. ¿Qué tiempo debo esperar la tarjeta? Te puedo decir que con este permiso de trabajo ellos dijeron que iban a hacerlo más rápido, dijeron que 30 días. Todavía tenemos que verlo en práctica puesto así de esa forma, pero por lo general 2 meses, tal vez un poco antes, un poco más, variaciones bastante. El orden aleatorio da lugar a que se cuelen los que pagan porque es a discreción de un oficial. Mira, Junior, el caso que vimos hoy, que es el caso más, yo diría, más llamativo que hemos visto de este tema de fraude con USCIS, no pagaron a USCIS. El permiso de viaje era falso. Cuando entró a Estados Unidos se dieron cuenta. Y hemos visto otros casos igual de permiso de viaje falso a los cuales viran para sus países. Entonces, ¿que puede haber corrupción? En todos lados puede haber corrupción. Pero créeme que eso no se queda impune y los van a buscar. Y cuando los agarren, van a caer todos los que estaban en esa corrupción.
Ok, seguimos. Si mi papá es ciudadano mexicano y yo soy mayor de 21 años, ¿cómo puedo ir a vivir con él a México? Osniel, ahí necesitas asesoría de un abogado mexicano especializado en leyes mexicanas, porque el abogado Ismael es abogado aquí en Estados Unidos. México tiene otras leyes. Esa autorización bueno, esto ya es de lo otro, ya lo habíamos leído. Hola, Mario Abogado, a mi nuera se le vence el pasaporte en junio del 24, tiene puesto el patrocinio, aún no ha llegado. ¿Crees que ella tenga que hacer un pasaporte nuevo? Porque hay que poner con tiempo la carta con el nuevo número de pasaporte. Sí, bueno, en junio del 24. Todavía queda tiempo. Ya queda tiempo. Dale por lo menos, qué sé yo, unos meses, pero todavía tienes tiempo. Ok, vamos a ver. Seguimos por acá. Que es cierto que el 22 cierran los permisos de vuelo en México. El 22 lo que va a pasar es que les van a exigir a las personas que hagan escala en México, una visa de tránsito. Eso es lo que han dicho. Las personas que hagan escala, repito. Entonces, si usted está en Ciudad de México y usted tiene su CBP aprobada, lo más probable es que lo dejen viajar. No sabemos qué va a pasar después del 22, porque el 22, recuerden que viene la cumbre de López Obrador con todos los tiranuelos estos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y otros países, y van a tomar medidas para detener el flujo de inmigración. No sabemos qué va a pasar después del 22. Y en cuanto yo tenga información, se la voy a estar compartiendo, pero hasta el momento no hay mucho más de información. Gracias, Nereida, por esos cariños. Vengo por acá. Tengo el paro puesto, tengo un viaje personal a Rusia, no te afecta para nada. Ok, buenas tardes, ten cuidado con la guerra, ¿eh? Buenas tardes, Mario, soy cubano, tengo un niño que nació aquí en México, no tengo pasaporte, ¿podré hacer la CBP? Claro que puedes hacer la CBP. En el caso del niño, tienes que buscarle un documento de identificación, porque si no, ¿cómo vas a entrar al niño? Bueno, muy bien. Dice aquí que invite al abogado a hacer una transmisión conjunta. Escucha para allá. En TikTok. Tenemos que hacer eso de transmisiones conjuntas, pero es que se oye mal. Sí. Porque, bueno, ya lo leímos. Parecen correos verdaderos, son estafas. Vamos por acá. Entré por CBP One con parol de 2 años hace 3 semanas. El lío, puede ser, fui a ICE a informar de que estoy acá en Atlanta, como dicen los papeles, y me pusieron cita el año próximo en abril y un I-220R, eso es un formulario. ¿Sabes qué significa? Eso es un formulario, abogado. Sí, esa I-220R no significa nada. Esto es un papel que le dan a las personas como una I-220, que es vamos a decir, la orden que usted tiene que supervisarse, y esta es report, I don't know para qué significa esta R, pero al final del día no te preocupes, que eso no es nada significativo. Ok, ¿qué pasará con las aplicaciones de vencerse los 2 años de vigencia del parol? O sea, no va a pasar nada, las aplicaciones siguen ahí. Las aplicaciones no tienen vencimiento. O sea, y el parol tampoco tiene vencimiento. Bueno, el parol que te ponen cuando te lo conceden, te va a durar 2 años. Pero si tú no tienes concedido el parol, no tienes el cuñito con el parol, nada tiene vencimiento. ¿Hay algún programa o beneficio para las personas de la comunidad LGBT? Las personas de la comunidad LGBTI, cuando llegan a la frontera, muchos de ellos, al afirmar de que son miembros de una comunidad que generalmente es perseguida, pues tienen mucho más fácil el conseguir el tema del asilo. Ok, seguimos. Buenas tardes. Si me llegara el paro humanitario y la visa de la diversidad al mismo tiempo, ¿qué me recomendarían hacer? ¿Viajar con el permiso anticipado de vuelo o hacer el proceso de la visa de inmigrante? Yo te aconsejo irte en la primera que pueda. Cualquiera de las dos, la más rápida que sea. En mi y si eres cubano, aquí vas a resolver los problemas, papeles sin problema. En mi pueblo dicen que la luz de adelante es la calumbra, no sé en el tuyo. ¿Se puede aplicar a la lotería de visa si esa persona también está esperando un parol? Sí se puede aplicar a la lotería de visa, Laurita. Gracias mil, abogado. Mañana nos encontramos aquí a las 5, caballeros. Siempre a las 5 estamos aquí respondiendo sus preguntas. Así que en los lives anteriores hay mucha información. Revísenlos también. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Nos vemos. Chao. Y felicidades por el caso. Chao. Gracias.
Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla